Hola, hola mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Dios les bendiga, gusto de saludarles de nuevo con ustedes, su pastor Joel Jara por acá, llevando este mensaje y que en el día de hoy el mensaje será el perdón. Vamos a hablar entonces del perdón, en forma resumida, ¿cierto? Tratando de condensar este mensaje. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor y vamos a leer allí un primer versículo, ¿cierto? Que está en Mateo 26, 28. Y dice así, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Bien, remisión de los pecados, o sea, perdón de los pecados. Luego Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a orar. Padre, hasta ahora en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, Señor, para darle gracias por su amor y su misericordia sobre cada una de tus hijas y tus hijos en diferentes lugares, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque estás preocupado de nosotros y porque estás preocupado, bendito Dios, por toda la humanidad, bendito Dios. A eso vino usted aquí a la tierra, Señor, a morir, Señor, por nuestras faltas. Y solo, Señor, la humanidad entera solo tiene que reconocerle como Señor y Salvador. Y tu palabra dice que seremos salvos. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos das y por todas las bendiciones que derramas a diario sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Bien, quisiera establecer, ¿cierto? Clarísimo que perdón es remisión, ¿cierto? Perdón es pagar la deuda. Perdón significa borrar las ofensas en palabras súper simples. Entonces, deuda pagada, ¿cierto? Deuda que usted no pudo pagar, pero alguien la paga, en este caso el Señor, la paga con su sangre y quedó pagada la deuda, la pena que nos correspondía a nosotros, que era la muerte, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Ofensas, palabras de todo tipo, ¿cierto? Que cuando son perdonadas son borradas de alguna manera. Ofensas, borradas. Deuda pagada, ofensas, borradas, y ya no actuamos más, ¿cierto?, contra aquella situación o contra aquellas personas que hicieron algo en contra de nosotros. El perdón entonces es remisión. Bien, entonces, como punto número uno, ¿qué nos decía la palabra, ¿cierto?, que leímos? En primer lugar, ¿cierto?, que leíamos allí en Mateo, ¿verdad? Dice que es la sangre de Jesucristo, es el nuevo pacto, ¿ya? Por la que Dios derramó, nuestro Señor Jesús derramó, para perdón de nuestros pecados, remisión de nuestros pecados, nuestras faltas, remisión de la pena que era impagable, ¿cierto? Y que el Señor solamente la pagó. Y luego, ¿cierto? Allí en Lucas 24:47, Él está diciendo, ¿cierto? De que ordena ya a sus apóstoles, a sus discípulos, le está diciendo, vayan y prediquen a todas las naciones este perdón de pecados. Entonces es una orden de Dios que imparte a sus discípulos y nos imparte a nosotros ahora en este tiempo, y para usted y para mí que ya somos cristianos, llevar este mensaje a los demás para que, ¿cierto?, las personas se acerquen a Dios y le pidan perdón y sus pecados serán perdonados. Bien, como punto 2, Dios nos dice a nosotros, ¿cierto? Nos dice claramente que Él está dispuesto, listo para perdonar nuestros pecados. Con el solo hecho de decirlo de corazón y pedirlo, Él automáticamente nos perdona. Dice, porque Él es fiel y justo para perdonar, dice todas nuestras faltas. Y además dice que nos limpia de toda maldad. Y esa palabra la encontramos allí, ¿cierto? En Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10 vamos a leer, vamos a buscar rápidamente y vamos a leer
para tener, ¿cierto?, esta certeza de la palabra del Señor. Repito, primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10, nos dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, primero debemos partir, ¿cierto?, por tener claro que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, y la verdad no está en nosotros, estaremos mintiendo. Todo ser humano aquí en la tierra, todo ser humano peca de cualquier manera, a veces de acción, ¿cierto?, por hacer algo que no está bien ante los ojos de Dios, transgrediendo su palabra, o por omisión, por no hacerlo, cuando debemos hacer algo que está, ¿cierto?, de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Entonces, todos, sin excepción, caemos en esta falta. No podemos olvidar que Jesús dijo que no había ni uno solo bueno en la tierra. Todos hemos fallado. Todos hemos fallado. De una u otra manera hemos fallado a nuestro Dios. Por lo tanto, es necesario pedirle perdón al Señor. Amén. Leemos entonces el 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el versículo clave, hermanos queridos. Si confesamos, o sea, si le decimos, Señor, hemos fallado, he vivido, y el pecado que siempre tiene que estar aquí, ¿cierto?, que es el pecado más grande, el que nos deja fuera de la gloria de Dios, es aquel de no reconocer a Cristo como Señor y Salvador. La palabra también nos dice de que hay, ¿cierto?, hay pecados que Dios no puede perdonar, y que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero junto con ello está la incredulidad. Si una persona no cree, ¿cierto?, en Jesucristo, si rechaza y se resiste a creer en Jesucristo, que vino a morir por todos nosotros, derramar su sangre en la cruz, no hay ninguna posibilidad que Dios pueda perdonarnos, porque no creemos. Abrigar entonces incredulidad en nosotros nos hace mucho daño. Por eso es que nosotros, para poder ser hijo de Dios y poder ser un creyente, ¿cierto?, tenemos que creer en ese sacrificio santo de Cristo. No nos podemos olvidar de aquello. Bien, entonces, al decir y confesar, dice que Dios, el Señor, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solo nos perdona, sino que además nos limpia, nos saca esa carga y nos deja limpios, completamente limpios, hablando espiritualmente, internamente, quedamos limpios, quedamos sin carga, sin esa culpa de faltas que el ser humano, si no las entrega, le puede acarrear una cantidad de enfermedades, depresión, y que pueden terminar, ¿cierto?, en un hospital, pueden terminar con enfermedad mental muy grave y finalmente poder hasta morir. Hermano, por eso es que es importante entregar, ¿cierto?, Señor, esa carga y pedirle perdón. El Señor dijo en una oportunidad: traer todas las cargas y ponerlas sobre mí. Yo las llevaré, dice el Señor. Bien, a eso se refiere. Entonces luego el 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, si nosotros decimos: no, si yo no pecado, yo soy una persona buena, soy excelente, no le hago mal a nadie, estoy súper bien. No, hermano, no. Y para todo el que me escucha, si nosotros decimos eso, estamos no solo mintiendo a nosotros, sino que hacemos que Dios sea, como que Él sea el mentiroso, hermano, y eso es grave. Por lo tanto, si nosotros fallamos, como dije antes, todo el tiempo nosotros fallamos. Estamos en esta carne. El mismo apóstol Pablo decía: miserables de mí, ¿cierto? ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque él se sentía fallando también. Entonces aquí no hay ninguno de nosotros podría decir que estamos sin falta, sin falla. Todos fallamos, todos hemos pecado. El tema es que ahora, cuando nosotros caemos en falta, tenemos a un Dios todopoderoso que nos perdona. Entonces por eso es importante, ¿cierto?,
este perdón de Dios para nosotros está en forma espontánea y gratuito y no hay que pagar nada porque el Señor así nos ama tanto que nos perdona de inmediato. Bien, se entiende bien esto, ¿cierto? Y luego quizás un versículo más en este mismo sentido que está aquí en el 2, primera de Juan 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire qué grandioso es nuestro Señor. Nos entrega todas las herramientas, nos da la forma como nosotros podemos ir al Señor y decirle: Señor, perdóname. Perdóname por mi falta, perdóname por el primer pecado y el más grande, haber vivido sin considerarlo a usted como mi Señor y mi Dios. ¿Ya? El primero. Y luego todas las otras faltas que podamos cometer. Entonces dice que además tenemos a Jesucristo que está a la diestra de Dios Padre, haciendo la defensa como el mejor de los abogados del mundo, ¿cierto? Imagínense, Jesucristo por cada uno de nosotros, haciendo allí el trabajo de un abogado. Mi hijo cayó en una falta, pero se va a levantar. Así que usted, hermana, usted, mi hermano, si cayó en falta, no crea que el Señor lo dejó agotado y lo abandonó. No, usted se levanta en el nombre del Señor, pide perdón y comienza de nuevo. Amén. Y para todo aquel que diga es que mi pecado es muy grande, para todo aquel que diga yo hice tantas cosas malas que no puedo tener perdón de Dios. Bueno, primera de Juan 1:9 lo dice clarito. Simplemente cuéntele al Señor, confiésele al Señor y Él le va a perdonar. No importa el pecado que haya cometido. Como dije antes, solo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero para que alguien blasfeme aquí en la tierra, tiene que ser extremadamente difícil. Es llamar, ¿cierto?, a todo lo que es de Dios, llamarlo satánico. Es muy difícil que alguien llegue a caer en eso, pero si alguien cae en eso ya es definitivamente perdido. Y junto a ello va, como digo, la incredulidad. Ninguno de nosotros le conviene abrazar la incredulidad. Todo esto es por fe y por creer en el Señor. Amén. Entonces, en este segundo punto, Dios siempre, estar consciente de que Dios está listo para perdonarnos. Ahora sí, Dios nos pone una condición. Hay una condición, mis queridos hermanos, y de esta nos tenemos que preocupar mucho. Porque, ¿saben? En este tiempo hay mucha gente y tantas situaciones que están pasando, y lamentablemente está el mundo lleno de ofensas para allá, para acá, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, está este tema económico que a veces alguien pide algo prestado, ¿cierto?, le cuesta pagar o definitivamente no lo paga, y bueno, y nosotros vamos a estar allí complicados, pero el Señor nos da la salida. El Señor nos dice cómo debemos actuar en aquella situación. Entonces, como punto 3 tenemos, ¿cierto?, esta condición, y la encontramos allí en Mateo 6:15. La oración modelo que el Señor enseñó, y allí, ¿cierto?, dice claramente, vamos a ir rápidamente, donde el Señor nos dice, dije Mateo 6:15. Mateo 6:15. Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, y esto es gravísimo. Aquí podemos decir, ¿cierto?, que usted pierde la comunión con Dios, pierde la comunión con la familia de Dios, por lo tanto nos acarreamos un problema serio. Esto está principalmente para la iglesia, para usted y yo que ya somos cristianos. Ya nos está diciendo el Señor: no pierdas esta comunión conmigo. Tú tienes que perdonar a tu hermano. Tienes que perdonar las ofensas a tu hermano. A veces cuesta, hermano, esto. Algunos dicen: no, pero mira lo que me hizo usted, pastor. Yo he tenido casos, ¿cierto? Es pastor, que usted no sabe lo que a mí me hicieron.
usted no sabe cómo me trató mi papá, cómo me trató mi mamá, usted no sabe cómo me trató, ¿cierto?, tal persona. Usted no conoce la historia, no sabe aquella persona que me hizo tanto daño cuando, en el caso de las mujeres, cuando yo era niña, por ejemplo, cuando vemos cosas tan horribles, hermano, y escuchamos y vemos. Entonces, son cosas tan durísimas que ha vivido, ¿cierto?, mucha gente, muchas personas, hombres y mujeres enfrentados a esto. Pero la palabra es clarísima, dice de que nosotros estamos llamados a perdonar. Y este perdón es sí o sí. Es decir, nosotros no podemos decir yo no voy a perdonar jamás. Si usted quiere ser y mantenerse como un hijo de Dios y como una hija de Dios, tiene que otorgar perdón. No, los cristianos no estamos llamados a no perdonar. El cristiano verdadero, la cristiana verdadera está llamada a perdonar, no importa lo que le hayan hecho. Pareciera que yo estoy diciendo algo tan delicado, pero hermano, la palabra me dice a mí que si yo no perdono, Dios tampoco me perdona. Entonces mis oraciones serán inútiles. Mi comunión con el Señor lo intentaré, lo volveré a intentar y no va a tener éxito, no va a subir la oración a la presencia de Dios. Entonces yo al no perdonar, corto definitivamente esa comunicación con Dios. Entonces no me conviene, yo no lo debo hacer. Y por supuesto, como pastor, yo no puedo decirle otra cosa. Yo le estaría mintiendo si le diga, mire, usted busque el resquicio por aquí, por allá. No, simplemente no se puede. Si usted no perdona, Dios le dice también que no lo va a perdonar. Entonces, yo necesito el perdón de Dios de todas las cosas que yo haga mal, quizás involuntariamente. Entonces necesito el perdón de Dios, necesito esta comunión de Dios. Algunos, ¿cierto? En general, teológicamente se dice de que esto no tiene que ver con la salvación, que es el perdón entre nosotros, los hermanos. Pero yo, ¿por qué me voy a exponer? ¿Por qué me voy a exponer, ¿cierto?, a tener esta incomunicación con Dios por el hecho de no perdonar a alguien? Estoy llamado entonces a perdonar. Y sabe, para que nos quede, porque mire, lo que el Señor nos perdonó a nosotros es la pena de muerte. Nosotros estábamos, ¿cierto?, hermanos, sin Cristo nosotros estábamos con pena de muerte segunda, es decir, el hecho de, en el juicio final, éramos merecedores de la muerte segunda. Por eso todo ser humano en la tierra que no pida perdón a Dios está expuesto a la muerte segunda, la muerte que viene después de la muerte. ¿Ya? Parece redundancia, pero no lo es. Nosotros morimos, ¿cierto? Aquí en la tierra hay una tumba, pero después de ese estado, todo ser humano sigue viviendo. Sigue viviendo, y después, cuando seamos todos llamados ante la presencia de Dios, allí va a haber una muerte segunda de la que hablamos en unos temas atrás, que pasamos hace unos días atrás, y que están allí en YouTube y usted los puede buscar. Entonces, yo no quiero ser merecedor de esa muerte segunda, ¿no? Y no le recomiendo a nadie, por favor, ninguno, que piense siquiera. Entonces yo necesito ahora estar a cuenta y perdonar. Mire, hay una parábola que el Señor habló, ¿cierto?, de los dos deudores. Dice que había un rey que llamó, ¿cierto?, a su siervo y quiso hacer cuentas con ellos. Vengan todos y voy a pedir que me rindan cuenta. A ver cuánto me debe usted, cuánto me debe usted, etcétera, etcétera. Dice que había uno que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, y 10.000 talentos, hermanos queridos, el talento de los tiempos de Jesús hacia atrás. El talento era una medida de peso que nos habla de 34 kilos.
y ese talento eran 34 kilos de plata. Eso era un talento. Entonces, este siervo debía 10.000 talentos. Imagínese la cantidad inmensa de plata que era. Si usted quiere sumar allí y multiplicar esto, se va a encontrar que es una cifra tremendamente grande, es impagable. Pero bueno, este rey entonces le dice a este siervo, bueno, no tienes para pagar, entonces ordena que lo vendan, ¿cierto? Él, vendan a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, lo vendan para pagar al menos parte de la deuda que le debía el rey. Y este siervo dice que se postró a los pies de este rey, de este señor, y este señor lo perdona. Perdona toda la deuda, dice. Y este siervo sale, me imagino, muy agradecido, contento, pero en el camino se encuentra con un consiervo, o sea, con un compañero de él. Y el compañero de él le debía 100 denarios a él. Y él dice que lo agarró, da la idea, ¿cierto?, que lo toma por el cuello y lo empieza allí a presionar, ahogándolo, ¿cierto? Y me tienes que pagar y págame los 100 denarios que me debes. Bueno, este consiervo dice que se postró a los pies de él y le dijo, perdóname, perdóname y yo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero este siervo no perdonó a su consiervo, no perdonó a su compañero, sino que hizo juicio con él y lo llevó y lo mandó a la cárcel. Hermano, y esto llegó a los oídos del rey, los mismos consiervos le llevaron este mensaje al rey. Por lo tanto es llamado este consiervo y le dice siervo malvado, lo trata, dice, es siervo malvado, ¿por qué si yo perdoné esta tremenda deuda contigo? ¿No debías tú hacer lo mismo con tu consiervo, con tu compañero? Por lo tanto le dice, no hiciste misericordia con él. Entonces yo te voy a entregar a los verdugos, es decir, lo voy a mandar a la cárcel hasta que pague hasta el último talento. Hermano, entonces así dice que el Señor va a hacer con los que no perdonan. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a perdonar. Y si me permiten, la lectura está allí, ¿cierto? De nuevo en Mateo. Mateo 18 del 23 al 35, a ver si leemos rápidamente, y dice así, por lo cual el reino de los cielos, está hablando Jesús aquí, es semejante a un rey, ¿cierto? Un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, hermano. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo el señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, está súper claro lo que yo les manifestaba, ¿verdad? Lo dice la palabra y repito, está allí, ¿cierto? En Mateo 18 del 23 al 35.
Mis queridos hermanos, nosotros estamos llamados a perdonar, a perdonar. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Todos los días porque Él ya nos perdonó de toda nuestra falta, de todos nuestros pecados. Y nos limpió de toda maldad. Ya estamos prácticamente, hermanos, en el reino de Dios, viviendo aquí en la tierra, pero estamos en el reino de Dios, estamos inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, usted es una hija, un hijo de Dios. En segundo lugar, ¿cierto? Perdonar a nuestro prójimo. No importa lo que te hayan hecho, la familia, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Hermano, no importa, no sé, alguna persona, algún problema de todo tipo. Ir a los tribunales es una pérdida de tiempo. Nosotros los cristianos tenemos que solucionar los problemas hablando, conversando. Esa es la forma en que nosotros debemos arreglar nuestras diferencias. No permitir que esta comunicación con Dios sea interrumpida por una deuda, hermano, ya sea material. Si alguien le debe algo, ¿cierto? Y no le ha podido pagar, dele tiempo, dele más plazo. Y si no le pagan, hermano, no importa, Dios va a proveer. De alguna manera Dios va a proveer para usted. Yo no tengo tiempo, pero tengo tanto testimonio de eso. He prestado, no me han pagado. Algunos sí. Bueno, alguien un día vino a comprarme, yo vendo algunos productos del mar, alguien acá, ¿cierto? Me compró y no me pagó nada. Se perdió nomás, pero digo, Señor, gracias porque usted siempre va a proveer. ¿Voy a hacer acciones legales? No, hermanos, pérdida de tiempo, como dije, entonces no lo hagamos. Entonces, deuda, ¿cierto? Pagada con el perdón. Nosotros debemos otorgar perdón. Y si a alguien le prestamos y no nos puede pagar, hermano, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que perdonar. Perdonar, ¿cierto? Y perdonar. Y las faltas, como digo, con mayor razón, no estamos llamados a no perdonar. Usted y yo, como hijo, como hija de Dios, estamos llamados a perdonar, a otorgar perdón, porque cuando nosotros no perdonamos, y esto es lo delicado, el Señor tampoco podrá perdonarnos a nosotros. Es una determinación de Dios y nosotros no podemos pasar por encima de esa determinación de Dios. Si Dios nos dice que debemos perdonar, no tenemos nada que discutir, hermanas queridas, hermanos queridos. Nada que discutir. Solo nos queda perdonar. Amén. Y usted se sentirá libre, ¿ya? Porque esa va a ser su bendición, su entrega de paz de parte de Dios, que quedó ya, se sacó aquella carga, aquella preocupación, ¿cierto? Entregó el perdón. Y la persona que recibe el perdón va a depender de ella si lo agradece bien. Y si no, no. Pero lo importante es que usted ante Dios está bien y usted mantiene esa comunicación fluida con Dios permanentemente a través de la oración. Amén. Esto es hermoso. Pero así usted no va a entrar ni en problemas de salud ni nada. Y si perdió algo, bueno, como dije, Dios va a proveer de alguna manera para que usted lo vuelva a tener. Amén. Por lo demás, hermanos, cuando morimos acá, ¿cierto? Y nos vamos a la presencia de Dios, no nos llevamos nada de acá, porque allá tenemos todo. Amén. Entonces, no vale la pena entrar en problemas, entrar como dije, en esta situación que muchas personas llegan a los juicios y van a los tribunales. No es necesario, hermanos queridos. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que nos guíe en cada acto de nuestras vidas, porque a veces tenemos que, ¿cierto?, hacer cosas, principalmente los que trabajan en negocios, tienen que confiar en las otras personas. Por lo tanto, que Dios nos guíe también a hacer negocios con personas también que son responsables, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, un abrazo. El perdón lo debemos otorgar sí o sí. No hay ningún tipo de excusa
según la palabra de Dios nos enseña. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Espero que sí. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias bendito Dios por esta tu palabra. Espero, mi Dios bendito, que le sirva a mis hermanos, porque la deuda que usted nos perdonó a nosotros, Señor, era pena de muerte, bendito Dios, y usted nos libra de esa muerte segunda. Por lo tanto, viviremos eternamente con usted, mi Señor, y ese es el perdón más grande que nosotros podemos recibir, porque ese perdón no lo podremos, Señor, esa deuda que nosotros teníamos, no podremos pagarla con nada de este mundo, Señor. Absolutamente nada, ni perlas preciosas, ni oro, ni nada podrá pagar esa deuda que usted pagó allí en la cruz por nosotros. Usted entregó su sangre bendita por nuestra vida espiritual y por nuestra vida, Señor, eterna. Gracias, mi Señor, porque nos salvó para ir a la eternidad contigo, Señor, y no ir en esa dirección opuesta que es perdición total. Usted nos salvó de ir a ese lugar, Señor, de perdición total, y nos lleva, mi Dios de los cielos, a ese lugar eterno para vivir siempre con usted. Gracias, mi Señor, y eso es lo más importante de todo. Pero la condición es que debemos perdonar a nuestro prójimo. Permite, Señor, que cada uno de nosotros lo pueda hacer, y todos los que me escuchan, Señor, en este video, lo puedan hacer, Padre Santo. Que se acerquen a ti para recibir ese perdón que usted ofrece gratuitamente. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo, y si Dios lo permite, estaremos de nuevo con ustedes el próximo domingo. Amén.